Buenas, soy Luis Salcedo y yo les voy a hablar de los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos son combinaciones de hidrógeno junto a un elemento metálico. En ese tipo de compuestos, los metales actúan con valencias positivas, mientras que el hidrógeno actúa con una valencia fija de -1. Ya. Los hidruros metálicos se componen de dos partes, que es el hidrógeno que es -1, más los metales que son positivos. ¿Ya? En los hidruros metálicos puede ser los hidruros metálicos con metales de valencia fija, que por ejemplo el potasio +1 más el hidrógeno -1, que es igual a hidruro de potasio, KH. Y los hidruros de metales con metales de valencia variable, que por ejemplo el cobalto, que tiene dos valencias, el +2 y el +3. El cobalto +2 más hidrógeno -1 es igual a hidruro cobaltoso. Y el cobalto +3 más hidrógeno -1, que es igual al hidruro cobáltico. Una de las características típicas de los hidruros metálicos es la gran velocidad de difusión del hidrógeno a través del sólido elevado de temperaturas. Esta cualidad se emplea para obtener H2 de alta pureza mediante difusión a través de un tubo de aceleración de paladio y plata. Les voy a hablar sobre los hidruros metálicos y sus usos. Les voy a hablar sobre el hidruro de calcio. El hidruro de calcio es un compuesto de producto químico con la fórmula CaH2. Este polvo gris que reacciona vigoroso con la liberación del agua del hidrógeno de gas. El CaH2 se utiliza como un elemento de deshidratación, es decir, de secantes. Ahora les voy a hablar sobre el hidruro de sodio. El hidruro de sodio es un compuesto químico que tiene como fórmula NaH, que es usado como uno de los más fuertes síntesis de la organización. Vamos a utilizar el hidruro. Primero vamos a utilizar uno de valencia fija, que es hidruro de calcio. Ya. Este es algo básico ya que es de valencia fija. El hidruro de calcio, ponemos el calcio con su valencia +2 más el hidrógeno, como es un hidruro, que es -1. Esto nos da igual a CaH2, ya que sucede el intercambio del 1 acá y el 2 acá. Este es de valencia variable, así que va a ser el hidruro de los dos tipos de cromo: cromoso, hidruro cromoso e hidruro crómico. ¿Ok? Entonces tenemos el hidruro cromoso, ya, Cr de cromo, como es cromoso la primera valencia, +2 más el hidrógeno -1, eso nos da igual a CrH2. Es igual al mismo caso que el calcio, ¿ya? Y el crómico, Cr +3 más hidrógeno -1, que es igual a CrH3. El hidruro de los dos tipos de cobre, cuproso y cúprico. ¿Ok? El hidruro cuproso, Cu, como es el cuproso, la primera valencia, +1 más H-1, hidrógeno -1, esto va a dar igual a CuH, que es igual a hidruro cuproso. El hidruro cúprico es Cu, la segunda valencia, +2 más H-1, que es igual a CuH2. Los hidróxidos
compuestos ternarios constituidos por un metal, un hidrógeno y un oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno están formados con uno o más grupos de OH. Los hidróxidos metálicos están constituidos por aniones de OH y cationes de metal. Su formación es óxidos metales más agua y oxígeno más metal. Los hidróxidos metálicos son a temperatura de ambiente sustancias sólidas. La segunda, los hidróxidos metálicos en estado sólido nunca conducen a corriente eléctrica y si lo hacen son fundidas. La número 3, la tercera propiedad es que teniendo en cuenta su solubilidad en agua, los hidróxidos metálicos se clasifican en solubles y prácticamente insolubles. Voy a hablar sobre los hidróxidos metálicos y sus tres usos. La primera, que es la propiedad de reaccionar con las proteínas, que es usada en la determinación del porcentaje de la lana que poseen de los tejidos. Ahora la segunda, que es que algunos hidróxidos están en la medicina, pero cuando se necesita la ayuda de medios básicos, como combatir los ácidos estomacales, como por ejemplo el hidróxido de aluminio. Ahora la tercera, que es la disolución de hidróxido de bario y de calcio, que son utilizados para la identificación del dióxido de carbono. Vamos a empezar con el hidróxido férrico. ¿Ok? Ya. Hay dos fórmulas para hacer los hidróxidos metálicos. La primera es la fórmula directa y la segunda ya la vamos a ver. Ya. La fórmula directa es Fe, que es férrico, como es férrico es más 3, más el oxígeno, menos 2, que es igual a Fe2, oxígeno 3, que esto es igual a que esto es lo mismo que óxido férrico. De ahí es Fe más 3 más OH, ya que anteriormente yo les mencioné que esto de los hidróxidos metálicos llevaba el OH y los metales, ¿ok? Ya. Entonces tenemos el OH que va entre paréntesis y esto da igual a FeOH3, ¿ya? Luego está la fórmula de ecuación. Fórmula de ecuación. Ya son dos tipos de fórmulas, hay que recordar eso. Ya. Para la forma de ecuación se coge el óxido férrico Fe2O3 más H2O. Esto nos va a dar igual a esta parte, que es FeOH3. Pero eso todavía no está terminado, ya que hay que igualarlo. Lo mismo que está aquí debe ser lo mismo que está acá. Por ejemplo, en este caso hay un hierro, ¿ya? Aquí hay 2. Entonces hay que saber que aquí debe haber 2 hierros. Entonces al poner ya ahí el 2, también afectamos esta parte, ¿ya? Que aquí hay 3 y el 2 serían 6. Entonces aquí debe haber 2 hierros, 6 oxígenos y 6 hidrógenos, ¿ya? Ya tenemos los 2 hierros. Tenemos 4 oxígenos, ¿ok? Hay que igualar eso. Entonces si ponemos aquí el 3, ya sería 3 y 3, 6 oxígenos. De igual aquí. Y tenemos 2H, 2 hidrógenos. Multiplicado con el 3 serían 6 hidrógenos, lo que ya nos daría exactamente esto. Esta vez va a tratar de el hidróxido de calcio. ¿Ok? Como ya expliqué anteriormente, hay dos fórmulas. Está la fórmula directa. ¿Ya? Vamos a empezar con la fórmula directa. ¿Ya?
se empieza así. El calcio más 2, la valencia, más el oxígeno menos 2, que es igual a calcio 2O2, y eso sí se simplifica, es igual a calcio O, que ustedes saben que es el óxido de calcio. ¿Ya? Luego está el calcio más 2 más OH, ¿ya? Que es igual a calcio OH entre paréntesis 2. ¿Ya? Aquí concluye la fórmula directa. Luego ahora vamos a la fórmula de ecuación. ¿Ya? Ahora, para la fórmula de ecuación se coge el óxido de calcio, ¿ya? Más H2O, y nos da resultado este, que es el calcio OH2. Hay que asegurarnos que este y este están iguales. Digamos que haya uno de calcio, 2 de oxígeno porque están encerrados en 2, y 2 hidrógenos. Al ver que todo está igual, que están bien hechos, hay que concluir lo que es el hidróxido de calcio. Como último ejemplo está el hidróxido platinoso. ¿Ok? Entonces, la fórmula directa está el platino, como es platinoso, es la primera valencia, o sea, más 2, más el oxígeno, que es igual a 2 y 2, se simplifica, ya. Esto es el óxido platinoso. Ya. Esta es la segunda parte de la fórmula directa, que es el platino más 2 más OH. Esto es igual a platino, OH entre paréntesis y el 2, porque como ustedes saben se cambian, ¿ya? Porque el OH es 1, platino es 2, ya ustedes saben, ¿ya? Ahora vamos a la fórmula de ecuación. ¿Ya? Para la fórmula de ecuación primero se coge el óxido platinoso, PtO, más H2O, o sea agua, y nos tiene que dar igual esto, PtOH2. Para hacer que ya está terminada esto, debemos ver que todo esté igual, o sea que la cantidad de metales que aquí hay acá, ¿ya? Entonces tenemos un PT, 2 oxígenos y 2 hidrógenos, o sea que todo está correcto. Gracias.